todos, bienvenidos de nuevo a blogliterario.com. Volvemos hoy con una videoreseña y el libro es El puzzle humano, un libro escrito por Marc Simon, publicado por Editorial Gregal, de unas 333 páginas. Un libro totalmente distinto a los que venimos leyendo últimamente. Es un libro que nos habla sobre las injusticias que se producen por todo el mundo. Algunas de ellas muy graves, que todos conocemos, pero que seguimos mirando hacia otro lado. Es un libro, como decía, distinto, y por este motivo también la reseña de hoy será un poco distinta a las que hacemos habitualmente. Ahora os lo contamos. El género del libro. En este caso se trata de un ensayo. Es un ensayo, aunque novelado. Es mitad ensayo, mitad novela. Un matiz. No os asustéis cuando os hablo de ensayo. Es una palabra que podría suscitar a libro denso, pesado, difícil de leer. Os aseguro que todo lo contrario. Por cierto, un ensayo es un texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema en concreto. Os aseguro que lo que hace el autor de novelar este ensayo, de combinar, de mezclar el ensayo con la novela, es una auténtica maravilla y hace que la lectura realmente sea muy amena y muy fácil. El argumento. El libro, como decíamos, es mitad novela, para ponernos en contexto, y mitad ensayo. Y mira de frente las injusticias que protagonizamos los humanos y no teme analizar el porqué de las mismas. En el libro encontraréis 10 historias noveladas, todas ellas basadas en hechos reales. Y de hecho hay 2 historias para cada uno de los continentes. A continuación de cada historia novelada, el autor nos expone su opinión del por qué siguen sucediendo a día de hoy y de cómo podríamos mejorar. Hay tanto opiniones personales como citas de expertos en campos como la sociología, la política o la genética. El autor no pretende imponer nada, sino simplemente presentar toda la información para que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Y de qué va cada historia? Os preguntaréis. Pues a continuación os lo cuento. Os hago un pequeño resumen de cada una de las 10 historias que encontraréis en este fantástico libro. La primera de las historias nos transporta hasta Malawi, en África, donde vemos que todavía existen a día de hoy tradiciones y rituales que permiten la vejación, humillación de otros seres humanos. En este caso, y en este poblado en concreto, existe una figura, un hombre mayor llamado Hiena, que se encarga de desvirgar a las niñas cuando alcanza la edad de los 14 años más o menos, con su primera menstruación. Es una historia que es realmente indignante. La segunda de las historias nos traslada a la República Democrática del Congo, también en África, y en esta vemos cómo gente que trabaja en yacimientos minerales, gente que trabaja en condiciones realmente muy precarias, que casi mueren en sus trabajos, en completa miseria, lo hace para que al otro lado del mundo, otra gente pueda disfrutar de móviles de última tecnología. Esta historia realmente te hace pensar muchísimo. En tercer lugar, nos desplazamos a Estados Unidos, en América, y la novela nos habla del abuso por parte de miembros de la Iglesia a menores. Es un tema realmente indignante y la historia nos cuenta y nos habla de hechos reales, incluso se incluyen personajes reales. Veréis que cuesta muchísimo de entender que a día de hoy se produzca este tipo de hechos y, insisto, es totalmente indignante. En cuarto lugar, nos desplazamos a Brasil, también en América, y tenemos una historia, también real, sobre cómo el gobierno, en este caso, prioriza unos Juegos Olímpicos, unas Olimpiadas o incluso un Mundial de Fútbol a lo que son las necesidades básicas de todo su pueblo, de todo el país, para sobrevivir. Veremos cómo el gobierno tapa la miseria, tapa las favelas y lo único que le interesa es la imagen que da de cara al exterior, destinando todos los recursos económicos a los Juegos Olímpicos. En quinto lugar, nos desplazamos hasta la India, en Asia, y tenemos una historia muy conmovedora, una vez más, sobre cómo algunas sociedades basan sus vidas en creencias totalmente absurdas. De hecho, en la India, en la vida de un niño o de una niña
queda ya totalmente marcada en función de la casta en la cual nacen. Desde el momento de su nacimiento, en función del linaje, la vida de este niño o esta niña será ya pues una vida cómoda o una vida totalmente mísera, en pura miseria. La sexta historia, nos vamos a Rusia, también en Asia, y nos habla de un niño que es homosexual para tratar el tema del odio al distinto, de la discriminación, de la homofobia. Es una historia también conmovedora y veréis cómo realmente afecta al pobre niño este hecho, este odio por parte de los demás. Es una historia terrible y, por desgracia, muy real, y no solo en Rusia, sino en gran parte del mundo. La séptima historia sucede en Yugoslavia, hablamos ya de Europa, y nos habla sobre los campos de violación que se produjeron en la guerra de Bosnia durante el conflicto de los Balcanes. Es una historia en la que, aparte de aprender mucha historia, valga la redundancia, pone los pelos de punta, y más aún sabiendo que se produjo todo esto en el año 1992, no hace tanto, y muy cerca de aquí, con lo cual es increíble esta historia, ¿vale? Es de las que vale la pena, todas valen la pena en este libro, ¿eh? En todas ellas se aprende, pero esta en especial nos ha sorprendido muchísimo. Queda de manifiesto de nuevo el gran error de hablar de distintas razas humanas, de distintas etnias, de lo que es el odio al distinto. La octava historia, nos vamos hasta Albania, también en Europa, y también una historia que pone los pelos de punta, habla sobre trata de blancas, sobre prostitución, y que pone encima de la mesa el tema de la ética, ¿no? Y la ética no solo de los mafiosos o proxenetas, que, bueno, aquí no hay duda, sino también de personas que utilizan este tipo de servicios y ni tan solo se preguntan si las chicas están haciendo algo por obligación o porque realmente quieren, ¿no? Estamos hablando, una vez más, de gente que prefiere mirar hacia otro lado y no ver la realidad. La novena historia es un relato que se produce en Sídney, en Oceanía. Nos habla sobre los inmigrantes que quieren llegar a Australia y, bueno, son capturados y trasladados a la isla de Nauru. Una isla donde se habla de la isla que los niños han perdido el deseo de vivir. Es una isla donde se producen maltratos físicos e incluso sexuales a mujeres y niños. Es una historia que también parece realmente increíble que se produzca a día de hoy. Y por último, la última historia nos lleva hasta Papúa Nueva Guinea, un estado en el cual las mujeres pertenecen a los maridos, tal cual, son un objeto. Y en la historia pues podemos ver que no solo hay maltratos a mujeres, sino que ellas mismas, hay amputaciones por parte de ellas mismas por un simple tema, otra vez, de creencias. Muy bien, pues vamos con la lectura del libro. Lo que decía, a pesar de ser un ensayo, el libro no es denso, no es pesado, ni mucho menos. La lectura es muy, muy amena. Gran parte del libro, la gran mayoría, es novelado, es en formato novela, y se lee de forma muy ágil, muy amena, muy rápida. Es un libro muy distraído, encima aprendes mucho y sabes que son hechos reales, lo cual, pues, en muchos casos también despierta más este interés durante la lectura. Es un libro que engancha de principio a fin. Es un libro que tiene algunas partes muy duras, algunos relatos también muy tristes, pero que te hará pensar mucho y te hará aprender, sobre todo cuando habla de algunas historias, de cosas que conocemos que existen, pero no sabemos exactamente qué hay, qué se esconde detrás de ello, ¿no? Aprenderás mucho y pensarás también mucho. Es un libro muy, muy, muy interesante, muy bien estructurado y que desprende cultura por todos lados. Muy bien, pues vamos con la valoración. En este caso, valoro el libro con un 9. Es una nota muy alta, pero creo que es un libro que todo el mundo debería leer. Está muy bien escrito, muy ameno, pero es que pone encima de la mesa toda una serie de problemas que tenemos que ser conscientes. Muchos de ellos ya los conocemos y nadie hace nada por evitarlo. Creo que el leer este libro te hace recapacitar, te hace pensar. Es un libro que recomiendo muchísimo. La parte novelada
te expone los casos de una forma muy, pero que muy amena. Y es una obra que tiene muchísima documentación detrás de ella. Sin ir más lejos, las últimas 30 páginas del libro, 30 páginas, son todo referencias, enlaces y direcciones que ha utilizado el autor para documentarse. Imaginaros el gran trabajo de documentación que tiene este ensayo. Pero el hecho sobre todo de que, a pesar de ser un ensayo y un análisis, se pueda leer con esta forma novelada, con personajes que crea el autor, con historias, muchas de ellas o todas ellas basadas en temas reales, hace que el libro sea tan ameno y fácil de leer que es de estos libros que no puedes parar, te engancha totalmente. Yo creo que el autor ha hecho un magnífico trabajo. Esta mezcla de ensayo y novela, bueno, yo en mi caso no lo había leído nunca y creo que es un recurso pero que muy bueno para hacer llegar casos de ensayos a lectores pues más convencionales, que les gusta leer una novela pues para pasar el rato y pasar un buen rato de lectura. Creo que el autor lo consigue con creces y es una de las cosas que más nos ha gustado de este libro. Hay incluso transcripciones de cartas reales, hay documentación en este libro real. Hay personajes a los cuales tan solo se les ha cambiado el nombre, incluso personajes también reales. La parte novelada, insisto, es increíble, pero la parte de análisis que viene después también nos ha gustado muchísimo. Creo que todos deberíamos y todos podemos aportar nuestro granito de arena para hacer de este mundo un mundo mejor. Y el libro pues, nos permite, entre otras cosas, pues, conocer y no girar la cabeza hacia otro lado, sino que ser conscientes de muchas problemáticas que existen en la actualidad. En definitiva, un libro muy recomendado, me ha gustado muchísimo y creo que vale la pena que salgáis un poco de las lecturas más convencionales y estoy convencido que es un libro que os gustará y deja huella. Muy bien, pues hasta aquí la reseña de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre digo, seguidnos en redes sociales también. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y nuestro blog www.blogliterario.com. Hasta la próxima.